Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, verso 4 al 5, así: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Título del mensaje que te estaré compartiendo por los próximos minutos: probando la fidelidad de Dios. Probando la fidelidad de Dios. En este salmo David reconoce la constante bendición y protección de Dios e invita a otros a probar su fidelidad, asegurando que los que hagan así descubrirán que Él es un Dios bueno, que provee para sus hijos y que los protege de todo peligro. Entiéndase probar como experimentar, como comprobar, como descubrir y ser testigos vivientes de lo que Dios puede hacer en aquella que se dispone a buscarlo y a depositar su confianza plena en Él. Pero surge una pregunta: ¿qué debemos hacer para poder experimentar la fidelidad de Dios en milagros y en respuesta a nuestra oración? Entonces, lo primero que vamos a entender es que es importante en el Hijo de Dios y en el creyente de Cristo la alabanza y la gratitud continua. Y entonces dice la palabra en el mismo Salmo 34, 1 al 3, dice la palabra: bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Esto incluye los buenos tiempos y aquellos tiempos que no son tan buenos. Esos tiempos en los que quiero y deseo alabar a Dios, pero también esos momentos cuando muy probablemente no quiero alabar a Dios, bendecir a Dios. Y entonces dice el salmista: su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. Y es que David entendió que la alabanza a Dios le garantizaba la liberación de su aflicción. Cuando tú y yo estamos pasando momentos difíciles de aflicción, de tribulación, ten la certeza que cuando alabamos a Dios somos libres de esa opresión, de esa angustia y de esa aflicción. Pero no solamente la alabanza trae libertad, sino que también es una manera de testificar y a través de nuestro testimonio animar a otros afligidos a creer también que Dios puede obrar en sus vidas como lo ha hecho en nuestra vida, en nosotros. Pero adicional a lo anterior, la alabanza es una forma de avergonzar al enemigo, ya que éste nos quiere ver derrotados, desanimados, fracasados y destruidos. Pero con nuestra alabanza no le damos gusto, sino que más bien lo derrotamos. Entonces, mi hermano,
Hoy te desafío para que en tu aflicción, en ese momento difícil, alabes a Dios. Alábalo. De pronto no tienes ganas, estás desanimado, de pronto hay depresión en tu vida. Hoy quiero invitarte para que experimentes, para que pruebes la fidelidad de Dios a través de tu alabanza. Entonces vas a ser libre de tu aflicción y de tu opresión. Pero viene lo segundo, mi hermano. Y lo segundo es buscar a Dios. Buscar a Dios. Entonces dice la palabra en el Salmo 34, 4 al 5. Quiero volverlo a leer porque dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué fue lo que hizo David? Para probar la fidelidad de Dios, para comprobar la fidelidad de Dios, ¿qué hizo él? Buscó al Señor. Entonces Martín Lutero, en una de sus frases, decía: Dios hace todo a través de la oración y nada sin ella. Y la misma palabra del Señor es clara cuando dice en Mateo 7:8: pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer para poder probar la fidelidad de Dios, experimentar los milagros de Dios, es que tenemos que buscarlo. Y lo buscamos en nuestra oración. Pero lo buscamos cuando nos congregamos, cuando asistimos a una reunión de oración. Y si ya tú eres un creyente, pero te has dejado de congregar, quiero invitarte para que vuelvas a la iglesia, porque es cuando buscamos a Dios que Él nos oye. Por tanto, nos libra de todas nuestras angustias, de todos nuestros temores, de la incertidumbre. Es cuando lo miramos a Él que Él nos alumbra y entonces nos da su victoria. ¿Pero qué tenemos que hacer? Alabarlo. Tenemos que agradecerle al Señor lo que ya ha hecho por nosotros. Pero tenemos que buscarlo también. Buscarlo. Y lo tercero, mi hermano, dice la palabra en el Salmo 34:6: este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Ahora, David nos habla de la pobreza. Este pobre clamó. Entonces, mi hermano, la pobreza tiene que ver con la necesidad. Dios, ¿por qué está permitiendo esta necesidad en tu vida? Es porque Él oye al pobre, o sea, al necesitado. Infortunadamente, como lo he dicho antes, cuando estamos en la abundancia, en la bendición, hermano, no tenemos necesidad de buscar a Dios. Es triste, pero es una realidad. Quiera el Señor siempre en nosotros, aun cuando haya abundancia, siempre en nosotros haya pobreza, haya necesidad. Y cuando hablamos de pobreza, hay varios tipos de pobreza o de necesidad. Entonces las hay físicas. Y cuando hablamos de necesidades o pobreza física, entonces hablamos de la salud, hablamos de la economía, hablamos de lo material y aún de lo familiar. ¿Tienes ese tipo de pobreza? ¿Ese tipo de necesidad? Pues eres un candidato, candidata a experimentar las bendiciones de Dios. Pero también encontramos necesidades emocionales.
Es cuando hablamos de las necesidades del corazón, los sentimientos. Dice por allá un salmo, Salmo 43:5. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Entonces hablamos de necesidades ¿qué? Emocionales. ¿Tienes necesidades emocionales? Del corazón, heridas, frustración. Pues mi hermano, mi hermana, eres candidato, candidata a experimentar la fidelidad de Dios en esa necesidad emocional. Pero también hay pobreza o necesidad mental. Esto habla de sabiduría, de conocimiento. Y hoy más que nunca podemos ver esa realidad en nuestro país y en muchas naciones. Una pobreza y una necesidad de sabiduría y de conocimiento. Y entonces dice la palabra en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Tienes necesidad de sabiduría? ¿Estás a punto de tomar alguna decisión trascendental, importante? Pues mi hermano, eres candidato, candidata a experimentar esa generosidad de Dios en sabiduría y conocimiento. Pero también hay necesidad espiritual y esta es otra necesidad muy latente, muy real en la humanidad hoy por hoy, y es la necesidad de Dios. Necesidad espiritual es necesidad de Dios. Y entonces dice el Salmo 42:1-2, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y entonces dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces hablamos de ¿qué? De necesidad espiritual, necesidad de Dios. Y hoy por hoy, repito, es la necesidad más importante, pero más evidente en la humanidad. Pero cuando hablamos de pobreza, no solamente hablamos de necesidad, de ausencia de todas estas cosas, también hablamos de humildad. La pobreza en la Biblia está relacionada con la humildad. Y la humildad es muy importante a la hora de querer experimentar la fidelidad de Dios. Entonces dice la palabra en el segundo libro de Crónicas 6:19, mas tú mirarás a la oración de tu siervo, o sea, del humilde, y a su ruego, oh Señor Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Dice el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero también dice el Salmo 42:1-2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Habla de qué? De siervo, de humildad, del humilde. Y entonces dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Continúo este mensaje en el siguiente audio. No te lo pierdas.